ahora le huimos a eso. Y justo, mira, lo que escribiste parafraseado es justo el prefacio de Encender la mente al conectarla con el corazón, que es mi tercer libro. Es como siempre buscamos en el mundo exterior distractores que nos hagan adormecer un poco o atenuar todo lo que nos molesta. Porque así vamos sobreviviendo, vamos por encimita. Pero en el punto en el que se desconectó esa línea y ya no tenías todos esos distractores, te tocó estar frente a ti, frente a tu reflejo, y ahora ¿qué hago? ¿Verdad? Y entonces, por eso regreso al tema de la soledad. En mi caso, al principio fue un proceso muy duro, ¿verdad? Fue el proceso de cuestionarme por qué era así, por qué yo tenía discapacidad y por qué los demás no. Uh-huh. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que ¿quién está pagando la factura de esto? Eres tú mismo, ¿verdad? Entonces tienes que tomar la decisión de reprogramar básicamente tu mente para poder reconectarla con lo que es positivo para ti. Y si estás viviendo contigo mismo en tu propia piel y eres tú tu compañía toda la vida, ¿qué vas a hacer al respecto, verdad? Amarte y valorarte y buscar aprender, ser más receptivo hacia lo que tienes en el entorno, o te vas a cerrar, ¿verdad? Y es ahí en donde resulta el aprendizaje, el poder darte esa pausa de vivir en el aquí y el ahora y pensar, bueno, todo tiene una razón de ser. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo encontrar a través de esta experiencia que tuve? Y regresando al tema del éxito que mencionabas, nos han enseñado mucho que el fracaso es malo, ¿verdad? Y el fracaso es lección, es aprendizaje. Entonces, al final es eso, recibir todo con gratitud, porque es ahí en donde encuentras respuestas y en donde encuentras aprendizaje. Es que el fracaso es tan castigado en la sociedad, totalmente. O al menos en la que vivimos, ¿no crees? Sí. Traté de hacer este libro y no pude. Bueno, abrí esta empresa, pero no me resultó como pensaba. Tú ya estás tachado como esto es un fracaso. Este va a ser un fracaso siempre. Este fue un fracaso. Exacto. Cuando hay sociedades fuera de centroamericanas, tal vez, no sé, donde el fracaso es solo algo que tienes que pasar, o es algo que viene en el camino, es algo de que mucha gente hasta se enorgullece. Sí, como que mire, tuve estos fracasos y ahora tengo esto. Ajá. Ahora, es interesante lo que dices de aprender a vivir con uno mismo. El famoso, pues, nace solo, vive solo, te mueres solo. Exacto. Y aprender de eso, me llamó la atención que dijiste que tu libro trata un poco de eso. En esa línea va el tercer libro, Encender la mente al conectarla con el corazón. Ese no es para niños, ¿o no, sí? Yo tengo 2 libros que son para adultos y 2 libros para niños. Ajá. Ok. Ajá, entonces, ese libro se enfoca mucho en, como mencionaste al inicio, a mí la psicopedagogía es el amor de mi vida, la educación. Pero me he dado cuenta que en ninguna institución educativa te enseñan lo que realmente necesitas para la vida. Entonces pensé que un libro era el medio ideal para poder enseñar eso que no te enseñan en ningún lado. Uh-huh. Entonces el concepto, diciéndolo técnicamente, es conectar competencias blandas, esas destrezas que no te enseñan, que no vas a aprender nunca en una institución educativa, con los valores, que es lo que más falta nos hace, ¿verdad? Entonces te pongo un ejemplo. El primer capítulo se llama Pedalear para encontrar caminos de gratitud, y la conexión que tú logras hacer ahí es adaptación con gratitud. Entonces, cuando necesitas ser flexible y comprender que algo no salió como esperabas, uh-huh, y adaptarte a eso y recibirlo, ¿verdad? Para poder aprender de ello, lo que necesitas para ser flexible es agradecer. Gracias por esto que pasó o que no pasó. Entonces, en esa línea va una serie de relatos cortos que básicamente se adentran en cómo en el día a día nos perdemos en nuestra propia mente, en ese diálogo interno que se va convirtiendo en una bola de nieve que al final arrasa con nosotros, sí, para poder comprender cómo dentro de esa cotidianidad tú puedes desenredar eso que atenúa tu luz y generar nuevas conexiones que te permitan brillar. Por medio de la gratitud y... Exacto, ajá, por medio de todo. Son 12 conexiones. Entonces son 12 valores asociados a emociones y a competencias blandas. ¿Y te costó hacer este libro? ¿Cuánto te tardó? ¿De dónde salió la inspiración? Pues fíjate que esa historia es bien curiosa porque hace mucho tiempo yo había definido la educación así. Incluso era una frase que usaba. Educar es encender la mente al conectarla con el corazón. Y a raíz de la pandemia, de todo ese proceso que estábamos hablando hace unos momentos, yo me puse a pensar que la sociedad estaba carente, estaba muy urgida de poder reconectar lo que realmente nos permita brillar. Y pensé, bueno, un libro sería el medio ideal para hacerlo. Sí. Pero mi carga laboral es bastante alta, entonces no tengo el tiempo que quisiera para poder escribir. Pero un día pensé, estas son las conexiones que necesitamos. Entonces hice una tablita así en Word. Ajá. Puse de este lado todas las competencias blandas o componentes de la mente.
y del otro lado puse todos los valores o competencias del corazón, ¿verdad? Y dije, estas son las conexiones que se tienen que hacer y lo dejé. Entonces pensé, cada vez veía en mi entorno, en las personas que me rodean, y no solo las cercanas, sino como sociedad, como nos comportamos como tal, tenemos esa necesidad. Entonces yo sentía hay algo que hay que hacer para responder a ello. Entonces me puse de meta a finales del 2021. Tengo mis vacaciones de diciembre y enero, que es cuando para la U y para la clínica y demás. Voy a empezar a escribir, pero tengo que escribirlo ya, porque si no, no me va a dar tiempo y lo voy a dejar abandonado. Entonces me puse esa meta. Y la verdad es que te digo, yo tenía claras las conexiones que quería hacer, pero cuando empezaba a escribir, cada día me puse de meta hacer un capítulo. Entonces el libro básicamente lo escribí en 14 días, porque escribí primero el prefacio, luego cada uno de los capítulos y finalmente el epílogo. Pero cuando empezaba a escribir yo tenía una idea clara y fluyeron las ideas de una forma que yo no esperaba. O sea, al final el resultado fue muy distinto. Pero era eso, o sea, yo tenía esa inquietud de que realmente necesitamos luz y pensaba que las palabras eran una buena forma para poder reconectarla. Entonces, ese libro peculiarmente tiene esa historia curiosa que sí lo escribí muy rápido, a diferencia del primero, que ese sí me costó mucho más tiempo. 14 días, eso es récord. Sí, fue muy rápido, la verdad es que sí. Y como te digo, la inspiración fluía por completo, ¿verdad? Porque tenía clara la conexión que tenía que desarrollar en sus páginas. Sí, lo que tú sientes con el medio escrito, bueno, yo también lo siento con el medio escrito, pero mucho con el audio. Ajá. Antes de Alma Artesana nació de otro podcast que tengo. ¡Ay, qué excelente! Que el otro podcast se llama Mentes Frescas. ¡Ay, qué lindo! Y hay un episodio que se llama Alma Artesana. Y Alma Artesana, lo que trata Alma Artesana es de esta creencia de que todos nacemos siendo creativos. Y que nacimos para crear. Y de esto se trató este episodio en Mentes Frescas. Y cuando regresé a Guatemala, dije, bueno, esta concepción es más grande, ¿no? Esto es más grande, y entonces se convirtió en su propio show. Ah, mira, qué excelente. Pero Mentes Frescas, si lo pueden escuchar ustedes allá afuera, y si tú lo puedes escuchar, la verdad que me haría muy feliz, porque Mentes Frescas son monólogos. Ajá. Entre 7 a 10 minutos, donde como que el eslogan es tu dosis semanal de filosofía y realidad. Ay, qué lindo. Y hablo sobre cosas muy humanas que muchas veces no hablamos, como sexualidad, depresión, crisis existenciales, ahora falta de concentración, propósito, y estas cosas que todos sentimos, pero no se hablan. Totalmente, y eso es lo que dices tú. Al final creo que eso nos hace que como sociedad tengamos tan poca comprensión de los demás y nos vayamos haciendo como poniendo etiquetas. No, es que, por ejemplo, lo que mencionas, la depresión, la salud mental tiene muchísimos estigmas y prejuicios alrededor de ella. No, si esa persona se comporta de manera distinta, no me reúno con ella, ¿verdad? O si está deprimido, pero ¿por qué? Alegrate, como si fuera cuestión tan sencilla, ¿verdad? Sí. Es el error más grande, pero ¿por qué no te pones feliz, verdad? O no llores, está malo llorar. Entonces vamos haciendo todas esas divisiones y no hablamos de lo que realmente tenemos que hablar. Cuando empezamos a hablar de eso, nos damos cuenta que empezó por una persona que estaba deprimida y nos damos cuenta que, por ejemplo, en datos, la OMS dice que para el 2030 va a ser el primer tipo de discapacidad, o sea, el más prevalente en toda la sociedad, en todo el planeta. 1 de cada 4 personas va a tener en su vida algún reto asociado a la salud mental. Entonces dices, ¿por qué no hablamos de eso?